Presentamos El Mostrador en la Clave. Mi actualidad desde distintos puntos de vista. Un espacio para discutir bien informada. El Mostrador en la Clave, con el equipo de El Mostrador. La Clave me escucha. Ya estamos con El Mostrador en la Clave. Con nosotros está Federico de Llonón. ¿Cómo estás, Federico? Hola, muy buenos días. Y también Santiago Escobar. ¿Cómo estás, Chavo? Hola, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Federico. Hola, bueno, abro el micrófono, Federico, para que, me imagino, vas a tocar el tema que probablemente va a estar en primera línea hasta ver qué es lo que pasa con ese requerimiento ante el Tribunal Constitucional. Bueno, noticia en desarrollo, ¿no? Vamos a ver qué pasa, porque le está pasando un fierro caliente al Tribunal Constitucional el presidente de la República, y lo hace antes de la votación en el Senado, cosa de mostrar decisión, porque si en el Senado llega a reunirse los 2/3 en voto, ya le quitaba todo piso para ir al Tribunal Constitucional, igual como ocurrió la vez pasada, ¿no? Con el primer retiro. Entonces, este es una especie de intento de tomar la conducción, la manija, de mostrar decisión, de intentar algo de conducción. Pero, digo, nos dicen desarrollo porque por dos motivos. Primero, porque no sé si va a lograr esos objetivos. Es probable que no. Lo más probable es que no. Y lo segundo es porque le está pasando este fierro caliente al Tribunal Constitucional, donde puede salir por cualquier lado. El Tribunal Constitucional puede irle mal, incluso al gobierno, que es lo que sería para peor, pagar todo el costo político, y que el Tribunal Constitucional falla en su contra. Y si el Tribunal Constitucional falla en su favor, tendría efectos políticos y sociales impredecibles, la verdad. No sé qué va a pasar, porque la gente ya espera su 10% y con alguna justa razón, no solo por necesidad, sino que además porque en la Cámara de Diputados fue por mucho más de 2/3, entonces es lo esperable. Más allá que hago las notas a pie de página de que hubo un muy mal proyecto, porque comerse la plata a las pensiones para pagar el gasto corriente del día a día antes de pensionarse es malo. Pero como hemos dicho tantas veces, no habiendo una propuesta mejor, no hay mucha alternativa. Y la propuesta del gobierno de ese 10% como préstamo y lleno de requisitos y cortapisas, evidentemente no le hace el peso y no es una alternativa al retiro puro y simple y universal del 10%. Entonces, noticia en desarrollo. Ese fierro caliente yo creo que no lo quiere el Tribunal Constitucional, porque no está en condiciones el Tribunal Constitucional tampoco de hacer arder Chile, ¿no? Vienen meses donde se va a discutir la existencia y atribuciones y facultades del Tribunal Constitucional durante el proceso constituyente. No es el momento para meterlo a la política contingente, porque eso es lo que está haciendo el gobierno. El presidente de la República no está pidiendo un fallo en estricto derecho, cuestión bastante debatible, sino que está pidiendo un fallo político, que el Tribunal Constitucional le venga a ayudar en algo que no ha podido manejar ni solucionar políticamente. Entonces, complicado. Santiago, ¿cómo lo ves tú? Bueno, yo lo veo igual que Federico. Hago hincapié en el procedimiento de admisibilidad que tiene el Tribunal Constitucional, y que esta cosa puede ser mucho más rápida, puede terminar el mismo miércoles, no ver el fondo, sino de declararlo inadmisible, porque en realidad se está haciendo a un trámite legislativo que no termina. La intención de hacer una reforma constitucional que por una vez transitoria, etcétera, con artículo transitorio de la Constitución del 80. Entonces, el Tribunal Constitucional no puede ver anticipadamente
no puede inmiscuirse, digamos, en el procedimiento, no debe inmiscuirse en el procedimiento, la intención legislativa, porque no ha terminado el procedimiento. Entonces hay un tema de admisibilidad y que podría ser que esto fuera de término rápido. Además, por las condiciones que señala Federico, es decir, se trata de un procedimiento que enfrenta un principio de legalidad básica, que además tiene la legitimidad de generar recursos para una situación que no tiene otra solución, que puede ser mala, tal como se reconoce, pero que está dentro de la facultad de lo que puede hacer el Congreso. Y yo digo, en tercer lugar, porque no se termina nunca de leer bien la Constitución de 1980, pero lo que la Constitución dice en el artículo pertinente es que la acción del Estado, dice, en materia de seguridad social estará dirigida a garantizar el acceso. O sea, igual que en la salud. No se garantiza la seguridad social, se garantiza el acceso al sistema, ¿ya? Y luego se establecen las reglas por las cuales el sistema se regula. Y por lo tanto, entonces estamos dentro de una constitucionalidad evidente si se reúnen los 2/3, como dice Federico, y entonces y nadie dice que la Constitución no pueda reformarse por una sola vez, por un artículo transitorio. Así pasó con el primer retiro y así va a estar en el segundo. Entonces este es un tema político. El gobierno está, como dice Federico, sacando el problema pasando el fierro caliente al Tribunal Constitucional, y es discutible que puede hacerlo. Primero. Segundo, que es discutible que lo que está haciendo el Congreso esté fuera de lo que la propia Constitución le exige al Estado en materia de previsión social. Y tercero, que en la práctica la gente está esperando una inyección que va a ser sustantiva, y que no nos olvidemos que esa inyección, estando dedicada a consumo, es decir, a suplir las necesidades cotidianas de la gente, tiene un retorno inmediato de vía impuesto IVA, desde los que destinen el dinero a comer, a comprar pan, el huevo, hasta los que destinen por razones psicológicas, no sé, hacerse con un bien mayor y den un pie de un auto, no sé, que es parte de la libertad de la gente. Nadie sabe cómo afecta psicológicamente la situación con la que hemos estado viviendo. Entonces el consumo no es una cosa en que la necesidad tiene un componente psicológico muy importante. Entonces yo de verdad creo que el gobierno va a perder. Y va a perder por razones de legitimidad, por razones de necesidad y por razones incluso jurídicas. Y esto se puede definir el mismo día miércoles declarándose inadmisible. Sí, ahora hay un punto que a todas luces ya parece relativamente obvio. La defensa de la posición de no retirar el segundo 10%, la defensa natural, política, como tú lo puedes llamar, pero la natural, está en el Parlamento y está en la coalición de gobierno respecto de la votación que tiene que tomar. Sigamos más o menos el proceso que ha pasado. Después del primer retiro se presenta esta segunda indicación para retirar otro 10%, y esta vez hace algo hasta cierto punto de vista relativamente novedoso el gobierno. Presenta un proyecto propio de retiro de 10%, que como objetivo tiene el evitar que los parlamentarios del propio sector den las mayorías que dieron para que se retire el segundo 10% en la misma forma anterior. Pero no pasa todavía ni siquiera la vista de ese proyecto, y se presenta el proyecto del Tribunal Constitucional. Por lo tanto, yo la única explicación que tengo es que se hicieron las cuentas
y el proyecto famoso con todas las indicaciones y las condiciones que había, no hizo absolutamente nada. Sacan el cálculo de que igual va a haber suficiente cantidad de votos de la coalición gobernante como para sacar adelante el segundo 10%, y por lo tanto, antes de la votación incluso, tiran el Tribunal Constitucional que deriva todo para allá, y ya, como tú dices, Chago, se genera una situación política dentro del Tribunal Constitucional donde las personas saben que lo están todos mirando, digamos. Ese es un muy buen punto, además. O sea, no hay que olvidarse que el gobierno había presentado un proyecto en esencia, en su concepto matriz, exactamente igual al que se estaba aprobando, o sea, aprobó en la Cámara de Diputados y está pendiente del Senado. Solamente que le pone bordes de condicionamiento, que significa que se paguen tributos, que se paguen en 60 días y no en 30, que se paguen 2 cuotas y no de una vez. Y que se devuelva al final. Y que se devuelva al final. Sí. Todas cosas que pueden resultar en un préstamo de todas maneras. Claro, pero es un autopréstamo. Sí. Es un autopréstamo, claro. Y pero se lo no se queda hasta el final, o sea, la idea, porque en esencia recurre al mismo procedimiento que está impugnando, que ahora se le ocurre impugnar en el Tribunal Constitucional. O sea, el gobierno está, como dicen los boxeadores, a los gualetazos. O sea, está tirando mangazos para cualquier parte porque ya lo tienen medio noqueado. Todo el mundo, y este es un asunto político, y de verdad es un asunto que radica fundamentalmente en la conciencia de necesidad que se produce no en la mayoría, sino básicamente en aquellos que dan los quórum, que son el oficialismo político, ¿no es cierto?, que dan los votos para que proceda de acuerdo a lo que la Constitución establece de los 2/3 de los votos para hacer reforma, tanto a leyes orgánicas constitucionales como a la propia Constitución. Y no hay que olvidar más que el decreto que crea el sistema de administración de fondos de pensiones, en cierta medida también hace una referencia y una interpretación extra, o sea, más allá, que van mucho más allá del concepto de seguridad social que maneja la Constitución de 1980, que es el 3.500. El 3.500 es el que crea la administración, el procedimiento de gestión, etcétera, y por lo tanto la disposición transitoria encaja perfectamente en el concepto legislativo de lo que puede hacer el Congreso. No sé, yo tengo la impresión de que el gobierno está, como dije, a los gualetazos. O sea, entonces sigo tratando de parar por algún lado algo, y no veo, de verdad, dado que está hablando de un 20% propio, porque el IVA le devuelve inmediatamente para gastos generales, y la gente se va a ir a comprar, a reactivar, va a comprar hasta huevos. O sea, un huevo que se compre con la plata que se retire tiene IVA. Y eso, ¿quién lo recibe? El Estado. ¿Y a qué se dedica? A gastos generales. Y esos gastos generales, ¿en qué consiste? Incluso pagar el sueldo al presidente de la República, a los ministros, a los parlamentarios, a los que hicieron este papelito, etcétera. También se pueden beneficiar con esto. Entonces, las 124 páginas que tiene, pues, porque es un exceso de creatividad ya extraordinario y fundamento, y en fin, qué sé yo, está tratando de ganar tiempo y retardando, y por eso digo, me inclino a pensar que la admisibilidad puede ser el portazo que el Tribunal Constitucional le dé a este tema. Vamos a ver, oye, como decíamos, noticia en desarrollo. Yo creo que este 10% del gobierno, llamémoslo así, que es el proyecto de ley que a última hora ha presentado el gobierno, que es más bien un autopréstamo, no reúne los requisitos de generalidad, universalidad que se requieren. Hay que postular, reunir requisitos, condiciones,
y lo que la gente necesita hoy, la clase media en sentido más amplio, y luego unas lucas en el bolsillo para poder vivir. Entonces, es un mal proyecto, pero yo creo que fue hecho con nombre y apellido. Pienso que fue hecho para que el senador Chaguán, que lo venía pidiendo y exigiendo, se quede tranquilo y no vote a favor del segundo retiro universal de 10%, y así, ganando votito a votito, me imagino que estará el gobierno, pero mal aspectado, ¿no? Eso no es conducción política, digamos. Pero Federico, a mí me parece relativamente obvio que ese cálculo de ir a inhibir votos que en la votación anterior estuvieron a favor, incluyendo el del senador Chaguán, tú los contaste y te diste cuenta que están disponibles aparentemente para votar por segunda vez, de esa misma forma. Y por eso es que tú tiras una cosa tan taxativa y tan rotunda como el requerimiento del Tribunal Constitucional antes siquiera de que se vote, porque me imagino que tiraste el proyecto del autopréstamo del 10%, auscultaste cómo cayó en la piscina del Senado de tu coalición, de los propios tuyos, viste que no dio el resultado que quería y tiras inmediatamente antes de que se lleve un bochorno de nuevo con su propia gente el Tribunal Constitucional. ¿Qué razón tiene para tirar el Tribunal Constitucional si es que tú con el proyecto del autopréstamo tenías ya la suficiente cantidad de senadores propios que no iban a votar a favor del segundo retiro del 10%? Que todavía no lo tienen. Yo creo que lograron impedir o enervar a Chaguán, pero al resto no. Entonces, están bastante, como dice Chago, tirando gualetazos. Esa es mi impresión también. Sí, pero la única cosa que yo agrego a eso es que este gualetazo es muy preciso. Me refiero, aquí hay llamémoslo de la siguiente forma. Aquí hay una suerte, si tú tuvieras que mirarlo como lo que está pasando al interior del gobierno. Aquí parece como que hubiesen dos corrientes de personas al interior del gobierno. Una corriente que dice, oye, mandemos un proyecto, hagamos lo que nos están pidiendo. Nos están pidiendo que pongamos las lucas, que pongamos las cosas, que nosotros nos juguemos por un proyecto equivalente al 10%, de tal manera de que no tenga que producirse el segundo 10%. Hagamos un proyecto, presentémoslo, y nuestra gente, al ver que esta vez entendimos y pusimos arriba de la mesa algo relativamente interesante, bueno, no tiene que votar a favor del 10%. Y presenta el proyecto, esa ala. Y hay otra ala que da la impresión que dice, oye, esa cuestión no va a resultar, los tipos están ya todos parlamentarizados, no vamos a conseguir los votos, si es que no los conseguimos quedamos en ridículo, vamos con la situación definitiva nomás y vamos a finish, y ya, presentemos el proyecto del Tribunal Constitucional. Y hacen las dos cosas. Claro, por eso es que están contando votos, pues es probable que los hayan contado y se dan cuenta que pierden, y el 10% de ellos, que es un autopréstamo, que no reúne las condiciones, y no va a prosperar, pero lograrán que se descuelgue Chaguán, y con eso quizás logren, porque hay un tema de ingeniería electoral ahí, que ya que falta Navarro, que está enfermo por el lado de la oposición, capaz que ese voto impida que estén los 2/3, pero quizás no van a perder por 2/3 gracias a un voto que se descuelgue del gobierno, y con eso les da más espaldas para ir al Tribunal Constitucional, porque si que hay 2/3 o más de aprobación, es decir, ya no tiene ningún espacio para el Tribunal Constitucional. Entonces yo creo que están ahí, en la ingeniería chica, en mi impresión. Sí, buen punto, yo creo en el siguiente sentido, es decir, si en estricto rigor se piensa que los 2/3, ¿no es cierto?, le impiden al presidente, o sea, le plantean al presidente una situación de legalidad de fondo para no poder recurrir al Tribunal Constitucional. Al revés, el lograr hacerlo
inhibir los fondos, etcétera, puede inducir un bloqueo de institucionalidad, pero muy, muy, muy complejo en el país. Es muy complejo. O sea, no solamente por el impulso a una reacción social de ira o de frustración frente a que están esperando dinero en el bolsillo, o sea, no han mejorado ni las condiciones laborales, ni las cosas de ingresos, estamos en una situación, en un duerme-vela respecto a la crisis económica, ya en fechas que son memorables desde el punto de vista del gasto, como nos acercamos a la Pascua, a la festividad de fin de año, etcétera. Entonces, que puede ser una conmemoración de fin de año al final, pero no una festividad, tal como van las cosas. Y entonces, el gobierno está además en una situación política, está poniendo al país en una situación política compleja. Compleja porque sí tiene cierto sentido, lo hemos dicho, Federico lo ha repetido aquí desde un principio, el hecho de que puede ser, que no es un buen proyecto, no es una buena manera de salvar una situación como la que estamos, recurriendo al raspado de la olla y sacando los fondos propios, ¿no es cierto?, y planteando una duda o una hipoteca hacia el futuro. ¿Ah? Pero la verdad es que tampoco no tener ninguna alternativa, no presentarle a la gente ninguna alternativa y transformar esto en una discusión jurídica y en un bloqueo constitucional, es no tener conciencia de la realidad. Y eso es lo que está pasando, esa es la tensión interna dentro de la coalición gobernante. Si ese es el tema. O sea, ahí la gente dice, bueno, yo le tengo lealtad a mi gobierno, que puede ser la posición de Chaguán, pero no me voy a transformar en el sepulturero de la esperanza de la gente, y si voy a andar en la calle me van a agredir y me van a tirar tomates, huevos podridos, qué sé yo qué. Entonces representan también a la necesidad de la gente, son representantes políticos, no son funcionarios públicos, no son funcionarios del Ministerio de Hacienda, ni tienen que cuidar la estabilidad macrofiscal. Sí. Yo no sé, yo tengo la sensación de no política que tengo con esto, con el gobierno disparando allá, disparando para acá, hablando de a uno, en fin, qué sé yo, tejiendo. ¿Cuál es el interés que persigue? ¿Qué interés tiene? ¿Ah? En un momento como el que está viviendo el país, ¿qué interés público mueve al gobierno? Que mueva la Constitución, pues si la Constitución está con aviso de término, la Constitución del 80 está con aviso de término, por primera vez en muchos años tiene un aviso de término, tiene fecha, tiene calendario de término, puede salir igual, pero ya no hace la Constitución del 80, ¿me explico? O sea, pueden cambiarle no cambiarle ni coma, pero tiene un punto de salida obligatorio, además la gente tiene que ir, votar y decir. Entonces, ¿qué es lo que pretende el gobierno de estabilidad? Si el 10% segundo se presenta como un estabilizador de la situación política para darle normalidad al proceso, eso es. Entonces, ¿qué es lo que no le gusta al gobierno? ¿Cuál es el interés que defiende? ¿Ya? Y ahí está el tema. Ahí está el tema. Yo creo que y eso es un tema político, no es jurídico. Y en el nivel constitucional eso se norma por un derecho que se llama derecho político. En todas las escuelas, el derecho político se refiere a las relaciones entre la realidad y la manera como se organiza el poder político, el que toma decisiones respecto de las relaciones entre ciudadanos y gobierno. Y eso no es derecho puramente constitucional, sino derecho político. Así se llama, es una rama del derecho. Y no lo entiendo, yo de verdad estoy preocupado por la ceguera gubernamental. Sí, bueno, están pasando varias cosas, ya se empezó a hablar de adelantar elecciones, de la renuncia del propio Piñera, básicamente se está viendo este proceso como lo han planteado incluso intelectuales de derecha, en el sentido de decir que el gobierno, para todo lo que tenía que dar, ya no tiene más que dar,
lo han planteado personas que son bastante importantes en la coalición de gobierno, y por lo tanto este tipo de movidas que son de alguna manera, yo diría, se ven por primera vez en una situación como esta, están definiendo no solamente lo que pasa con el 10%, sino que están definiendo básicamente el poder. Sí. Estamos hablando de un gobierno que a todas luces está a punto, si es que no le resulta esto, de perder el poder. Ni más ni menos. Hagamos una pausa y seguimos conversando. En un país que ofrece